Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para iniciar nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales. Para eso tenemos como expositores el día de hoy a Natalia Ramírez, gerente legal de Grant Thornton, Elena Morales, consultora legal, y David Morales, consultor legal de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en el que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Ahí nos pueden encontrar y tener el detalle de todas las charlas que realizamos semana a semana. También nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, y pueden encontrar las grabaciones de todos nuestros espacios, y Café Grant Thornton, nuestro podcast donde pueden encontrar más de 79 episodios ya publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. Vamos a iniciar con el espacio del día de hoy, dándole los buenos días a David Morales, consultor legal de Grant Thornton, que va a iniciar con la presentación. Buenos días, David. Muchas gracias, Steven. Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en un tema que tiene mucha audiencia, por dicha. Estamos complacidos de estar con ustedes tocando un tema que ya se hizo costumbre, en el que cada vez existe mayor visibilización, perdón, y que siempre es necesario repasar, refrescar conceptos, y vamos a comentarle desde nuestro día a día cómo cumplir de la mejor forma con el tema de la declaración de transparencia y beneficiarios finales. Sabemos que hoy estamos particularmente con muy buena audiencia porque la gente quiere conocer los pormenores de las modificaciones recientes que tuvo el decreto, del nuevo decreto, por así decirlo, lo cual vamos a estar repasando, y obviamente vamos a tratar de dar un repaso por todos los contenidos del decreto y la resolución conjunta que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero que es importante refrescar los conceptos y también entender de qué va esto. Antes de entrar en el tema, me parece que siempre es valioso entender, porque cada vez escuchamos más de temas de registro de transparencia, de temas de cumplimiento, de temas de gobernanza, de temas de gobierno corporativo y todos estos términos que son importantes para terminar de enmarcar todo este tema del eje de la transparencia en el que estamos en este momento. Ya esto es casi una tendencia imparable, diría que inexorable, de buenas prácticas que recae sobre las administraciones públicas y que todos los países tienen trabajo por hacer, y que influye directamente en todos los titulares y beneficiarios finales, controladores de personas físicas y de estructuras jurídicas, beneficiarios finales, perdón, de personas y de estructuras jurídicas. Y todo esto con el fin de evitar, por así decirlo, los flagelos del lavado de dinero, del financiamiento al terrorismo. Entonces, además de esto, también es una importantísima herramienta relevante para la investigación de delitos, especialmente en temas de evasión fiscal y en temas de corrupción. Si nos podemos adaptar cabos, vamos a ir viendo que en los últimos, me parece que ya podemos decir, 3, 4 años, una cantidad considerable de nuevas aplicaciones dentro de nuestro sistema jurídico en diferentes aristas, todo con miras a la transparencia. Por ejemplo, para los que están familiarizados con todo el tema de SUGEP, de artículo 15 bis, esto es una normativa que se compagina con todo el tema del registro de transparencia para que vayamos atando cabos. Cada vez es de mayor aplicación en nuestra legislación. Ya encontramos temas de contratación administrativa en donde en las declaraciones juradas tenemos que hacer referencia a tal cual declaramos en el registro de beneficiarios finales. Es decir, hay todo un tema que se va enlazando y que tenemos que tener en cuenta que esto no va a parar, sino que más bien vamos a ir encontrando en mayor medida mayores aplicaciones. Entonces, la agenda que preparamos el día de hoy es bastante clara y se ajusta bastante a lo que queremos hablarles. En primer lugar, queremos tocar el tema de las novedades que trae el nuevo decreto para que ustedes lo conozcan. Sabemos que es lo que más les interesa. Tenemos el tema de las disposiciones generales aplicables a todas las estructuras jurídicas, y también vamos a hacer referencia a las disposiciones específicas o algunos tips que le aplicarán a personas, a estructuras jurídicas en particular. Entonces, para que lo tengamos claro, y al final vamos a hablar de las causas legítimas para el uso de la información. Como siempre, vamos a estar atendiendo sus dudas y nos
nos pueden contactar con las dudas mediante el chat y trataremos de evacuar la mayor cantidad de dudas posibles. Entrando en el tema de la legislación, tenemos que tener claro, el fundamento normativo, que todo el tema de la obligación del registro de transparencia se basa en 3 instrumentos normativos. Primero, la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, el reglamento, el cual ahora tiene una fecha bastante reciente, del 13 de febrero del 2024, el reglamento de registro de transparencia, por decreto ejecutivo 44390, y la resolución conjunta que se emitió en el 2020. Esto, como digo, es normativa que está relacionada y que se empezó a dinamizar, por así decirlo. La ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal se le dio una dinamización importante en el 2016 y la resolución conjunta en 2020, y entendemos que esto también se empezó a estructurar y se empezó a amalgamar con el cambio en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas con miras a un mejor control tributario masivo. Aquí fue donde se empezó a ver cómo se amarraba todos los temas del IVA, también cuando entró en vigor todo el tema de la factura electrónica. Entonces, estas legislaciones lo que han venido a hacer es ver cómo, de una manera, mediante un bloque estructurado y un bloque uniforme, vamos a ir visibilizando la transparencia en temas de declaración de beneficiarios finales. También aclarar que la resolución conjunta que en este momento está vigente, el nuevo decreto dice que se tiene 6 meses para la emisión de una nueva resolución conjunta, por así decirlo, pero que todo lo que no contradice el decreto reciente, en esos términos sigue vigente la resolución conjunta, pero más adelante lo vamos a estar repasando. Como decíamos, los objetivos de la declaración son muy claros y todos ellos tienen que ver con miras a una mayor transparencia posible. Podemos enlistar principalmente 4, que son el registro de la información que permite identificar a los beneficiarios finales, proporcionando información de la totalidad de la participación del capital social, así como la identificación de las personas físicas beneficiarias finales por participación directa o indirecta, los que ejercen una influencia sustantiva, es decir, por otros medios de control, para combatir el tema de legitimación de capitales, lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión fiscal, eliminando la opacidad. Esto quiere decir más bien todo lo contrario, siendo lo más transparente posible, y todo esto debido a los compromisos adquiridos por Costa Rica en materia de anticorrupción en la OCDE y ante el Grupo de Acción Financiera GAFI, y gracias al trabajo de las unidades de inteligencia financiera también adscritas al Instituto Costarricense sobre Drogas, las cuales es importante destacar que si leemos ya toda la normativa, vamos a ir encontrando las siglas de UIF, que son las unidades de inteligencia financiera que en los últimos años han tenido bastante trabajo para la identificación de procedimientos o de flujos financieros sospechosos. Si ya vemos las estadísticas de cada uno de los informes que presentan anualmente, vemos que gracias a este tipo de acciones se pueden evitar bastantes transacciones sospechosas, se pueden identificar transacciones que tal vez no empatan con lo que está declarado. Entonces eso es muy importante. También uno de los principales objetivos es permitir el intercambio de información de carácter fiscal con otros países con los que se tengan convenios adscritos, y ahora mucho más con la entrada en la OCDE, y también, como señalamos, para cumplir con los estándares internacionales, porque al final cada uno de los países se encuentra en un contexto diferente, pero todos tienen una agenda de trabajo, diríamos que similar. Entonces, se trabaja con miras a formalizar un registro unificado, y justamente para evitar cualquier daño reputacional por encontrarse mal calificado o ser incluido en una lista negra o gris. Vamos a ver el tema de las novedades. Por el tema de las novedades va a salir a lo largo de la presentación, y quiero que lo vayamos comentando. Como todos saben, se emitió un reglamento nuevo, el decreto ejecutivo 44.390, el 13 de febrero, en el cual se otorga un plazo de 6 meses a la Dirección General de Tributación, el Instituto Costarricense sobre Drogas, para realizar ajustes a la resolución conjunta de alcance general, siempre que no contradiga lo establecido con el reglamento nuevo. En este momento nos encontramos en el mes 3. Entonces, para que lo tengamos presentes,
porque hay que tenerlo presente en el contar del plazo que se le dio a la DGT y al ICD para ver lo que dispone sobre la resolución conjunta que posteriormente ahondaremos en ello. Y uno de los principales cambios sabemos que es, por supuesto, la modificación del plazo de la declaración ordinaria, por la cual, y solo para el periodo presente de 2024, ahora va a ser en julio. Es decir, ya el próximo lunes estaremos dentro del plazo para realizarla y por eso es muy pertinente que todos presenten sus dudas y tratemos de aclarar lo más posible el tema, pero que quede claro únicamente para el periodo 2024. El tema del poder generalísimo lo explico ahorita porque ese es el tema de mayor interés. Quiero comentar que respecto a los temas de debida diligencia, de los cuales siempre hemos hablado en webinars anteriores, las cuales son uno de los deberes principales de las estructuras jurídicas y las personas encargadas de presentar la declaración, ahora se introduce un aspecto que me parece muy interesante. Y si bien es cierto, es una disposición que queda un poco acéfala porque no está provista como de momentos específicos para la realización, y tampoco el texto pretende o impone una sanción por la no realización, pero el nuevo texto del reglamento en el artículo 7 señala que el encargado de presentar la declaración debe verificar la veracidad de toda la información que se suministra en el registro de transparencia. Esto no es ninguna novedad, pero señala que los propietarios de participaciones sustantivas, es decir, más de un 15%, que sean personas jurídicas o estructuras jurídicas domiciliadas en el extranjero, deben identificar y actualizar los datos identificativos de los beneficiarios finales previo a la distribución de dividendos o de otros beneficios. O también previo a que estos ejerzan derecho de voto de las asambleas correspondientes. Hay muchas dudas respecto a qué se refiere con otros beneficios. Se entendería que tendemos, o los momentos que señala en el voto de las asambleas correspondientes, pero si lo leemos a tenor literario, diríamos que deberían actualizarse los datos de los propietarios o los beneficiarios finales extranjeros, domiciliados en el extranjero, siempre que se esté entre una distribución de dividendos o que ejerzan el derecho a voto en las asambleas correspondientes. Nosotros entendemos personalmente que sería en las asambleas en las que se secretan dividendos, pero tampoco está claro. Entonces, es una nueva introducción que se dio en el tema del deber de transparencia, que es importante que tengamos claros, y recordar, por supuesto, que el deber de conservación de la información sigue siendo el de 5 años. También otro de los temas en donde diría que se hace un remozado, porque no es una novedad, es en los temas de las organizaciones sin fines de lucro. Sabemos que esas organizaciones ya debían recolectar y custodiar la información desde la promulgación de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, pero en esta ocasión el reglamento afina lo relativo al grupo, diríamos que afina lo relativo al grupo de obligados, señalando que deben tener y que deben presentar oportunamente un registro actualizado de ingresos, de egresos, de donantes y de beneficiarios de las contribuciones, siempre que estos sean iguales o superiores a un salario base. Entonces también tenerlo en cuenta. Y ahora sí, cayendo en el tema protagónico, el cual diría que fue como una bomba y hubo bastante afectación cuando se lee el reglamento, es el que tiene que ver con el poder generalísimo para la presentación de la declaración. Y aquí vamos a hacer un repaso rápido. Recordemos que durante la vigencia del decreto anterior siempre estuvo habilitada la posibilidad de que se pudiera presentar la declaración mediante poder especial otorgado en escritura pública. Recordemos que esto lo dice la resolución conjunta en el artículo 3. Es decir, que se puede habilitar a un apoderado que tenga firma digital para realizar la declaración, lo cual es bastante lógico porque entendemos que pueden existir muchos representantes o beneficiarios finales que sean extranjeros y tengan que recurrir a un apoderado especial para la presentación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que con el nuevo reglamento se modificaba esto y se eliminaba la posibilidad del otorgamiento de un poder especial, lo cual parecía, por así decirlo, un despropósito bastante grande porque imponía una obligación nueva al obligar a la suscripción, a la inscripción de un poder generalísimo para realizar la declaración, lo cual presentaba bastantes, por así decirlo, afectaciones en las cuales hubo mucha repercusión a nivel gremial, a nivel empresarial,
Por varios temas. En primer lugar, creaba un gasto nuevo y un costo asociado a la obligación de la presentación, porque recordemos que el Poder Generalísimo tiene que estar inscrito en registro, por lo que cuantitativamente, si nos ponemos a ver costo, aumentaba en un porcentaje importante todo el tema de la inscripción por los timbres y por los derechos de inscripción. Entonces, hacía mucho más gravosa la obligación, evidentemente. En segundo lugar, recordemos que el poder generalísimo es el más amplio de todos los poderes que podemos otorgar. Entonces, un apoderado generalísimo tiene la facultad de disposición de celebrar cualquier acto, trámite o gestión en nombre del poder dante, por lo que la modificación y el requerimiento de un poder generalísimo para presentar un requisito demasiado específico era a todas luces desproporcionado. Porque podemos decir que la capacidad de disposición del apoderado generalísimo es sumamente amplia y era poner la totalidad de bienes, de contratos, de empleados, de activos en las manos del apoderado solo para cumplir un requisito que es muy específico. Por supuesto que también se citaron muchas otras afectaciones en el momento de la publicación, como la eventual desincentivación, de la inversión extranjera, porque muchos domiciliados en el extranjero no iban a poder cumplir con la obligación, entonces la tasa de incumplientes iba a ser elevadísima, lo que iba también a incidir proporcionalmente en la tasa de sancionados. Y también, obviamente, había una contradicción de normas aparentes entre unas normas de carácter reglamentaria, las elaboradas por el Poder Ejecutivo, y una orden legislativa que fue la inicial. Entonces, ¿en qué estamos ahora? A raíz de toda la polémica que surgió el 19 de abril del Colegio de Abogados, el 19 de abril de este año, el Colegio de Abogados presentó una medida cautelar provisionalísima y inaudita altera parte. Ya vamos a comentar un poco de eso, pero ¿qué quiere decir esto? Que no se tenía, o sea, era tanta la urgencia y el daño que se podía generar si esto seguía en pie, que no se tenía que escuchar a la otra parte de previo, es decir, al Estado, y en el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó la suspensión, acogió la medida cautelar provisionalísima y ordenó la suspensión del párrafo tercero del artículo 5º. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿en dónde estamos hoy? Recordemos que, o para explicar, como es una medida cautelar provisional, provisionalísima, las medidas cautelares, por definición, la vida genéticamente es bastante provisoria, pero más aún en las medidas cautelares provisionalísimas, es decir, el tribunal la otorgó sin de previo darle audiencia oral inscrita al Estado. Sin embargo, tras acogerla, en la misma resolución se le otorgó 3 días al Estado para que se pronunciara de lo proferido por el colegio, y al día de hoy no tenemos resolución del tema. Es decir, el colegio otorgó la medida, suspendió el párrafo tercero, pero no ha dictado la medida cautelar definitiva. Entonces, ¿qué escenarios tenemos? Porque sé que esto es lo que o sea, ¿qué escenarios tenemos en ciernes? Porque sé que esto es bastante importante. Básicamente 3. Que no sepamos, el primero, que no sepamos nada sobre la resolución definitiva de la medida cautelar, definitiva, lo que yo creo que va a suceder y que todo va a seguir como siempre y que vamos a poder presentar el registro de transparencia con el Poder Especial, como siempre se ha hecho, o que el Tribunal Contencioso resuelva la medida cautelar definitiva, la acoja, ordene la modificación definitiva del Poder Generalísimo en el nuevo decreto, que se vuelva probablemente al Poder Especial, o la otra posibilidad, lógicamente, sería que rechace la medida cautelar definitiva y que tenga efectivamente que utilizarse el Poder Generalísimo. Mi criterio personal, yo no creo que el Tribunal Contencioso Administrativo, faltando literalmente 2 días hábiles para la entrada en vigencia de la obligación, tenga tan mal timing para pronunciarse faltando tan poco tiempo. Entonces, sin querer adelantar criterio, porque podría no pasar, pensaría que vamos a poder seguir presentando el registro de transparencia tal y como lo veníamos haciendo uso del Poder Especial para cuando tengamos que acudir a un apoderado para la presentación y el apoyo en la declaración. Entonces, por ahora, seguimos como veníamos.
Pueden haber cambios, sí, puede ser que no pase nada, puede ser que se resuelva después, pero queríamos que esto fuera un tema de las novedades con lo que entramos para que quede muy claro que por ahora seguimos con el poder especial. Bueno, muchas gracias, David. Entonces, como veíamos en el índice, parte de la idea era ver primero, además del fundamento normativo y de los principales objetivos que tiene esta normativa, y las novedades que ya David nos contaba, es ver en primer lugar las disposiciones generales. ¿A qué nos referimos con disposiciones generales? Son disposiciones que vamos a ver que con tal vez diferencias muy pequeñitas, pero de forma general le van a aplicar a todos los grupos, a todos los grupos que tenemos. Si hay alguna diferencia específica, yo se las voy a ir señalando, y mucha de la información que va a estar en esta sección, que vamos a ver en esta sección, es información que se extrae justamente de la resolución conjunta que emite la Administración Tributaria en conjunto con el Instituto Costarricense sobre Drogas, con el ICD, y que es la que de cierta forma determina cuáles son los procedimientos y requisitos específicos, y que, como bien decía David hace unos minutos, de momento la tenemos vigente en lo que no sea contraria al nuevo reglamento. Entonces, empezamos, vamos a ver que tal vez en esta sección identifiquemos que ya mucha de esta información la sabíamos, porque como les digo, la mayoría de cosas aquí, pues, por no decir casi todo, ya lo teníamos dentro de las reglas para los periodos anteriores. Entonces, empezamos con algo básico, pero ¿quiénes son los sujetos obligados? Los sujetos obligados, desde que se emitió en su momento la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal en 2016, que David nos señalaba ahora, han sido los mismos 4 grupos siempre. Las personas jurídicas inscritas en el registro, los fideicomisos privados, las administradoras de recursos de terceros y las organizaciones sin fines de lucro. Ahora se habla mucho, en su momento también pasó cuando tuvieron que presentar declaración por primera vez los fideicomisos, que son grupos nuevos, pero no, aquí es importante que tengamos claro que desde que se definió la existencia de este registro, ya se tenía contemplado que estos iban a ser los grupos obligados, y que de hecho lo son. ¿Qué pasa? Que en sí la presentación de la declaración ha sido definida para que sea de forma gradual. Entonces, en su momento, en 2019, empezamos con las personas jurídicas, que de hecho en 2020 no se presentaba declaración porque por tema de pandemia además se utilizó la misma declaración. Ya en el periodo siguiente sí, empezamos con los fideicomisos privados, que de hecho tuvieron meses, a diferencia del mes de abril que se señala como periodo ordinario, para presentar también su primera declaración. El tema de los administradores de recursos de terceros pasó un poco desapercibido, porque en realidad estas son personas jurídicas que ejercen un tipo de actividad específica. Entonces, realmente no se presentan 2 declaraciones o una declaración específica por este concepto, sino que únicamente se identifican como tal al momento de hacer su declaración de persona jurídica. Y tenemos el grupo que de cierta forma ha generado un poquito de ruido, de miedo, de preocupación, que son las organizaciones sin fines de lucro. Pero aquí es importante señalar, como les decía, con el reglamento anterior, con la ley que ya teníamos desde el inicio, que este grupo siempre ha estado obligado, y de hecho, al igual que los otros grupos, siempre ha estado obligado a mantener la información que se requiere a disposición en custodia, por si en algún momento la administración tributaria o el Instituto Costarricense sobre Drogas me hacen un requerimiento de información, y esta información de cada periodo tiene que ser conservada hasta por un plazo de 5 años.
Entonces, esto no es algo nuevo en el sentido de que no fue que ahora nos informaron que íbamos a tener un nuevo grupo de obligados, sino que tal vez se han ido afinando un poquito los puntos porque es el próximo grupo que le va a tocar entrar a presentar declaración. Aquí es importante entender también, como decíamos, que la resolución conjunta sigue vigente. Hacienda no ha hecho las modificaciones o emitido, junto con el ICD, no han emitido nada nuevo para este periodo. Esperamos que no lo hagan en estos 2 días, porque como les decía, esta es la normativa más específica que establece procedimientos y requisitos y esperaríamos que esto no cambie a falta de 2 días hábiles para que entre en vigencia la obligación, pero todavía en la resolución que tenemos vigente se mantiene que quienes están obligados a presentar declaración son los primeros 3 grupos y que la organización sin fines de lucro está obligada a mantenerla en custodia. Esperábamos, sí, que tal vez para este periodo, como se habían empezado ya a afinar de tareas, se tuviera que presentar la declaración, pero por lo menos con el texto actual de la resolución, pareciera que esto pues se mantiene todavía en hold y que todavía no están llamadas a presentar esa información como tal. Lo sabremos con mayor detalle una vez que se emita la nueva resolución o las modificaciones a esta resolución. Entonces, de forma más específica, ¿quiénes tienen que presentar esta declaración? Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en nombre colectivo, en comandita, sociedades extranjeras con cédula jurídica nacional, las famosas 3012. Son esas, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las sociedades civiles, las sociedades profesionales y esto es una incorporación, de hecho, que hace el nuevo reglamento, que en el caso del sector público descentralizado, las empresas públicas estatales, las empresas públicas no estatales y los entes públicos no estatales, si tienen dentro de los participantes, dentro de los accionistas de su capital social, entidades de carácter privado, a personas físicas de carácter privado, tienen que presentar la declaración. Y como les decía anteriormente, si alguna de estas entidades, probablemente sería el caso principalmente de una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, ejerce como administrador de recursos de tercero, pues le tocará marcar la casilla correspondiente que así lo señala. Y para el caso de los fideicomisos, la definición que nos establecen actualmente es que tienen que presentar los fideicomisos privados y otras figuras equivalentes que posean o administren bienes, activos o derechos, incluidos fideicomisos extranjeros que realizan actividades en Costa Rica y que tengan un número de identificación asignado por el Registro Nacional. Esto es importante porque al principio generaba de mucha duda de cuáles eran los fideicomisos que tenían que presentar esta declaración. Ya sabemos que en el caso de los fideicomisos nacionales, prácticamente cualquier fideicomiso privado está obligado a presentar la declaración. Y en el caso de los fideicomisos extranjeros, ahí sí únicamente aquellos que generan actividad en el país, no como se planteaba o era defendido en algún momento, que en caso de fideicomisos privados también debían hacerlo únicamente aquellos que tenían actividad. Por ejemplo, los fideicomisos más comunes, que son los fideicomisos de garantía, los fiduciarios están en la obligación de presentar esta declaración y ya todos nos vamos acostumbrando un poco a eso, pero al principio fue todo un tema, ¿verdad? ¿Quiénes se encuentran excluidos? Aquí tal vez no tenemos demasiada novedad, sí tenemos una principalmente, que la vamos a ver de última, pero ¿quiénes no tienen que presentar la declaración? Sociedades cuyas acciones se cotizan en un mercado de valores organizados, sea nacional o extranjero. Ahora Ana-Elena nos va a ampliar un poquito sobre los que estemos en ese supuesto.
porque aunque estemos excluidos, sí se tienen que ejercer ciertas acciones. Los fideicomisos públicos, 100% excluidos. En relación con los depositantes, o sea, con los clientes, las entidades financieras supervisadas por su jefe y las personas jurídicas, estructuras jurídicas, que sean supervisados por su GEVAL o su PEN. Esto no significa, por ejemplo, como igual también se creyó en algún punto al inicio, que los bancos privados, por ejemplo, al cumplir con ser una entidad financiera supervisada por su jefe, un banco privado que es una sociedad anónima, no tenía que presentarlo, sino que no tiene que declarar a sus clientes, digamos, como beneficiarios de algún tipo, pero esta sociedad sí tiene que declarar tiene que presentar su declaración y dar a conocer cuál es su estructura, ¿verdad? Creo que eso ya a este punto, ya después de un par de años, ya está bastante más claro, pero también fue uno de los temas que en su momento pues hacía confusión de la lectura inicial que se daba. ¿Quiénes más están excluidos? El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, las entidades públicas centralizadas, descentralizadas, autónomas, semiautónomas y las embajadas. En el caso de las empresas públicas no estatales y los entes públicos no estatales, que de hecho veíamos anteriormente, ahí sí, cuando el único participante del capital social, el único socio accionista, sea el propio Estado, tienen que hacer la solicitud a la tributación, a la administración tributaria, para que se les excluya de la lista de incumplidores. Pero no van a tener que presentar declaración como tal, solo que sí van a tener que hacer esta solicitud. Y aquí está la novedad que les comentaba, que es que, como decía bien David al principio, nos van afinando ya un poquito el tema y nos excluyen algunos grupos de organizaciones sin fines de lucro. ¿A quiénes? A las asociaciones de desarrollo integral, a las asociaciones de desarrollo comunal, a las asadas, a las temporalidades de la iglesia, sindicatos, sus federaciones, los condominios, los partidos políticos, fondos de inversión y en general, cuando tengamos alguna ley especial en futuro que exima del cumplimiento de esta obligación algún otro tipo de entidad, pues tampoco tendrá que presentarlo. ¿Quiénes son los responsables dentro de cada uno de estos obligados de presentar la información? Igual acá, de momento, bueno, no de momento, la regla general siempre ha sido, digamos, que en personas jurídicas tiene que ser el representante legal. Por eso es que cuando una persona que ostenta la representación legal está en la junta directiva y al cargo que ostenta los estatutos sociales le adjudican la representación de la sociedad, no necesitamos ningún tipo de autorización notarial, sino que el propio sistema jala, por así decirlo, la información, reconoce a la persona con el acceso de firma digital y no tenemos que hacer mayor trámite. Entonces, bueno, el representante legal, en el caso de las personas jurídicas, para los fideicomisos serían el fiduciario o la persona que tenga la función similar. Normalmente sabemos que la gran mayoría de fiduciarios son personas jurídicas y en este caso, pues quien estará facultado para ello es el representante de esa sociedad que presta servicios fiduciarios. Para los administradores de recursos de terceros, igual va a ser la persona que ostente la representación. Lo mismo para las organizaciones sin fines de lucro. De momento tenemos la posibilidad de autorizar a otras personas, no es, aunque el poder especial era tal vez, o es y probablemente va a seguir siendo la opción más utilizada. También ya el sistema de antes nos permitía autorizar a los notarios públicos a terceros que no fueran representantes, pero que tuvieran suficientes facultades, ya fuera a través de un poder especial, porque se le daba para ese acto específico, o un poder generalísimo que le diera suficientes facultades para este acto en cuestión, que es pues de momento como
como decía David, aunque el nuevo reglamento establecía en el artículo 5 esta disposición de que parecía de que la forma para autorizar a terceros y únicamente en casos excepcionales y justificados, tampoco hay mucha claridad qué significa eso, iba a ser con poder generalísimo y que se iba a aclarar y desarrollar más en la nueva resolución conjunta o en las modificaciones de la nueva resolución conjunta. Entonces, nada más para retomar el tema, para no dejarlo ahí perdido, sino para integrarlo un poquito con lo que tenemos de momento. Para la próxima semana, a como estamos hoy, va a poderse utilizar un poder especial como bien nos decía David hace unos minutos. ¿Cuáles son los deberes del responsable? Básicamente, el reglamento le otorga dos deberes que ya estaban de por sí en la resolución conjunta. De hecho, mucho de lo que hace este reglamento es sí, tiene algunas cosas nuevas que las principales son las que veíamos con David. Yo les he comentado un par más dentro de los sujetos obligados y excluidos, pero en realidad lo que hizo fue poner esta disposición que ya teníamos dentro de la resolución conjunta dentro del reglamento y le hizo una adición que David nos comentaba ahora, nada más la vamos a tocar también para integrarlo con este tema, pero nada más personas responsables de presentar las declaraciones, personas que presentan la declaración, recordar que lo están haciendo o más bien que la declaración de registro de transparencia tiene la naturaleza de una declaración jurada, es decir, hay que verificar, hay que validar la información y de los datos que se están suministrando. Muchas veces como la información se precarga, si tenemos la posibilidad de precargar la información, a veces tenemos el impulso de nada más darle que sí a la casilla y de darle enviar, pero de verdad los llamo a no hacer eso, sí precargar la información, porque definitivamente es una herramienta que nos va a ahorrar muchísimo tiempo y hace el trámite mucho menos engorroso, pero que no le demos inmediatamente enviar. Puede ser que tengamos que actualizar los datos de contacto. Siempre es bueno ver la propia información que carga el sistema. En pocos casos, pero en algunos casos se ha encontrado que alguna información difiere de la que uno tiene para su sociedad. Cambié el domicilio, que cambié la dirección de correo electrónico, que cambié el número de teléfono. Y me doy cuenta que, no sé, estoy presentando la declaración de 2024 y tengo algo que se había cambiado incluso desde el 2022. Eso, en el mejor de los casos, que sea una información que no sea tan de fondo, pero sí es una buena práctica siempre acompañarnos o de un asesor o por lo menos de revisar los libros legales para confirmar y estar 100% seguro que no hay que reportar ningún cambio. Tal vez tengo en la cabeza que el socio es el mismo, pero resulta que el año pasado se le otorgó o se le otorgó el usufructo de esas acciones a otras personas. Entonces sigo teniendo a la persona que yo sabía que era el socio, la titularidad de las acciones, la nueva propiedad, pero se había dado un usufructo y eso hay que declararlo como una condición especial y yo no lo he estado haciendo. Entonces, sí es muy importante que aunque precarguemos la información, como les digo, obviamente es la mejor de las opciones porque me va a ahorrar tiempo y va a facilitar el trámite, pero que sí revisemos no solo por un tema de diligencia, digamos, pero haciéndolo con la mentalidad de que lo que estoy completando es una declaración jurada y que estoy firmando que bajo fe de juramento esa información es veraz, ¿verdad? ¿Qué es lo otro que es importante? Como autorizado, como responsable en general, hacer todas las acciones necesarias para tratar de tener la totalidad de información que se tiene que declarar. No solo, vamos a ver, no solo del socio directo, sino de la totalidad de la estructura
Y esto es importante principalmente en sociedades grandes, ¿verdad? En sociedades grandes me refiero a que tengan bastantes socios donde puedan haber, donde podemos tener cambios, donde tenemos sociedades extranjeras en las que tal vez no es tan fácil conseguir la información, por lo menos tener documentación probatoria de que se hicieron las gestiones. Mandé un correo electrónico para solicitar la información, que mandé un seguimiento a eso, que si veo que tengo información pendiente, por ejemplo, de alguna extranjera, em, mando a publicar un edicto. Ana ya nos va a explicar más de eso, pero digamos, esas son posibilidades y temas que como responsable de presentar la declaración, tengo que asegurarme si voy a aceptar un poder antes de tenerlo todo, digamos, y si no, si soy una persona dentro de una empresa que soy la responsable y necesito información de otras personas, de hacer los requerimientos necesarios. El otro tema es conservar la información. Ya veíamos antes que era por 5 años, tenemos que conservar la información por ese plazo. Y después de cada periodo, igual si la sociedad en algún momento se disuelve, se liquida, se transforma, se fusiona con otra, tengo que igual resguardar esa sociedad a partir de, perdón, esa información de esa sociedad por el mismo plazo. No es que disolví la sociedad y al día siguiente voto absolutamente toda la información porque en algún momento me la podrían requerir. Lo decía David, no me voy a tener mucho, pero una de las novedades aquí es que dentro de este deber de diligencia me incorporaron que como responsable de presentar la declaración, tengo que solicitar a los accionistas extranjeros que ostenten una participación igual o mayor al 15%, que identifiquen o actualicen sus datos. Esto de previo a la distribución de dividendos y a que puedan ejercer su derecho a voto, lo cual también pues, podría analizarse jurídicamente, ver qué tan correcto es esto, pero tal vez es un tema que a la par o al lado del tema del poder especial, que tal vez tenía mucha más importancia práctica al momento, se ha perdido un poco, pero que tal vez también vale la pena analizarse. Y nada, que el tema del resguardo de la información, nada más apuntar ahí adicionalmente, que tener no solo, sí, o sea, tengo la información, 5 años y demás, pero lo ideal es tener algún tipo de carpeta, por así decirlo, aunque sea digital, con la información que usé como para respaldar cada una de las declaraciones. Puede ser una carpeta digital, si no queremos hacer algo físico además, pero sí sería bueno siempre guardar la copia de la declaración, el comprobante por PDF que llega, porque ese es como voy a decir otra vez, pero es la prueba que acredita que yo presenté la declaración que fue recibida, no solo la copia de la declaración, y toda la información que usé como respaldo, la certificación literal que utilicé, el libro de registro de accionistas y cualquier otra información que se haya necesitado específicamente. Esa que les dije es la más básica, pero es lo más recomendable. ¿Qué tiene que tener este responsable? Lo de siempre. Esto también me parece importante porque cuando salió el tema del poder especial se decía mucho que ahora sí iba a ocupar también firma digital y que las personas extranjeras no tenían firma digital. Y esto es cierto, pero esto ha sido así desde el 2019 cuando tuvimos que presentar la declaración por primera vez, que es del tema de que las personas extranjeras, los representantes extranjeros de sociedades, están obligados básicamente a dar poderes a extranjeros no residentes, digo, porque son personas a las cuales no se les emite el certificado de firma digital por parte del Banco Central. Entonces, si yo lo pido como requisito para un trámite y hay personas a las cuales no se les puede dar que cumplen con ese trámite, necesariamente se ven obligadas a dar un poder y eso ha sido así desde el 2019. Esa parte no es nueva. Lo que pasa es que antes teníamos más posibilidades, teníamos el poder especial, que era algo más específico,
y aunque ya se pedían en escritura pública, lo cual también fue cuestionado en su momento, ahora querían quitar esa posibilidad para que fuera solo el poder generalísimo, limitando todavía esto más. Ok, entonces vamos con el tema de la declaración ordinaria. Perdón, ahí hay un tema con el título, pero vamos a ver con la declaración ordinaria. La declaración ordinaria es la que conocemos típicamente como la declaración anual. Esta que vamos a presentar ahora en julio, pero que típicamente es en abril y que según aunque no la han cambiado de fecha en muchos años de los que hemos tenido que presentar la declaración, la normativa lo que establece es que es el mes de abril. Y así de momento sigue siendo, como decía David al principio, este año el cambio a julio es para este periodo, no para los años subsiguientes. Pero no es el único tipo de declaración ordinaria. La declaración ordinaria también la tienen que presentar las sociedades que se constituyen después del periodo de presentación de la declaración. Por ejemplo, una sociedad que se constituye ahora en agosto, no es que se tiene que esperar hasta el otro año, hasta el abril del 2025 para presentar su primera declaración ordinaria, ¿verdad? Sino que tiene 20 días hábiles a partir de que se inscribe, o en el caso de los fideicomisos, a partir de que se le asigna la cédula jurídica para presentar su primera declaración. Otros casos en que tengo que presentar declaración ordinaria, cuando transformé una sociedad, por ejemplo, anónima en una sociedad de responsabilidad limitada, o al revés, se me va a generar una nueva cédula jurídica y también en ese caso voy a tener que presentar dentro de los 20 días hábiles una primera declaración para esa nueva cédula. Aunque pensemos que mucha de la información que estamos poniendo es exactamente la misma, pero es un requisito. Y el último supuesto de declaración ordinaria es cuando se dé una fusión, pero no la fusión que comúnmente conocemos como fusión por absorción, que es la más típica, sino cuando tengamos una fusión por integración en donde tenemos dos entidades que se suman o más y de ellas resulta una nueva sociedad y no que prevalece una. En ese supuesto también se va a generar una nueva cédula jurídica y consecuentemente voy a tener estos 20 días hábiles para presentar la declaración. Tenemos algunas particularidades. ¿Qué pasa si me constituyo, me transformo, me fusiono por integración en los primeros meses del año, en enero, febrero y marzo, que en teoría son los únicos meses que va a haber dentro del año? Antes de que presento la declaración en abril, tengo que presentarlo dentro de los 20 días hábiles siguientes. Pero esa declaración que yo presento en alguno de estos meses va a contar como mi declaración de ese periodo. Es decir, si yo, en teoría, si yo me constituyo en febrero del 2025, yo no tengo que volver a presentar una declaración en abril, sino que me basta la que ya presenté en febrero, y aquí nada más tener el cuidado que nos aplica únicamente para esos meses porque de esta forma está redactado y me parece que no hay cuando se cambió el periodo no se hizo ninguna referencia al tema de los demás meses. Entonces, en todo caso, como sigue para los próximos meses, periodos en el mes de abril, pues nada más que tengamos en consideración. A muchas personas no les gusta hacer esto porque no les gusta hacer esto porque la declaración que permite subir dice ordinaria 2023, y la cuestión es por qué voy a presentar una declaración del 2023 si yo me constituí hasta el 2024, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí sí hay un punto de mejora que tiene el sistema para que esto quede muchísimo más claro. Pero la obligación así tal cual está, es la que, tal cual está aquí, es la que en este momento nos rige. Y nada, tal vez acá nada más adicionar el tema de la presentación ordinaria. Por ejemplo, en este momento la tenemos del 1 de julio al 31 de julio. Si yo decido presentar mi declaración el 5 de julio, por ejemplo, y
me doy cuenta que algo no se presentó bien o tuve un cambio, ahí lo que corresponderá presentar ya después es una declaración extraordinaria, si fue que tuve un cambio, o una declaración correctiva, si fue que cometimos un error. Pero el plazo se da por agotado a partir de que yo presento mi declaración ordinaria, independientemente de que reste plazo dentro del mes que se había designado para ello. Entonces, eso es importante que se tome en consideración. Y el otro tema, nada más que las declaraciones siempre deben presentarse en orden ascendente. En resumen, si no he presentado las declaraciones de periodos pasados, no puedo llegar a presentarla de un periodo actual. Tendría que poner todo en orden. Y pasamos ya al tema de la declaración extraordinaria. La declaración extraordinaria la presento cuando tengo modificaciones. Entonces, pero no cualquier modificación. Entonces, cuando procede, según la normativa vigente, la declaración de esta naturaleza, cuando alguno de los propietarios de la sociedad, alguno de los accionistas, de los socios, de los cuotistas, iguala o supera el 15% del capital específicamente, digamos, ya sea del capital preferente o del capital común, se ve de forma individual entre un nuevo socio, pero aquí es importante tomar en cuenta que el supuesto me afecta únicamente en caso de que se iguale o supere la participación sustantiva del 15%. Pasa mucho que se hacen cambios que tienen una implicación con un menor porcentaje y se quiere presentar la declaración, pero en esos casos no corresponde. Y de todas formas, igual para los beneficiarios por otros medios, que ahora tal vez vamos a ver con más detalle a quiénes se refiere, también si tenemos un cambio en esas personas que habíamos declarado, pues tenemos aquí ya no 20 días hábiles como teníamos en los otros casos, sino tenemos 15 días hábiles para las extraordinarias. Y el otro caso, en caso de sociedades que tenemos que presentar una declaración de extraordinaria entre los 15 días hábiles siguientes, es cuando tenemos una fusión por absorción. Ahí sí, cuando una sociedad absorbe una o varias otras sociedades y prevalece ya absorbiendo todos los derechos, obligaciones, pasivos, y activos que tenía esa entidad, ahí procede, no procede, no se establece que cuando haya aumentos de capital social, que cuando haya disminuciones, salvo que estos tengan una implicación que nos haga caer en el inciso A que veíamos primero y nos genere una diferencia en la distribución que tenga impacto. Y por último, cuando se dan variaciones en las partes del fideicomiso, esto específicamente hablando de este tipo de estructuras. El otro tipo de declaración de los cuales hablábamos era de las correctivas, que las mencionaba ahora. Las declaraciones extraordinarias son para reportar cambios, las correctivas para corregir errores. Entonces tenemos un primer tipo de declaración correctiva, que es aquella en la que alguien me viene a solicitar o yo me doy cuenta que me reportaron o no me reportaron en una sociedad donde yo sí tenía o no tenía que estar, y acá me dan la solución, que básicamente en primera instancia es ir a buscar al representante legal, decirle: necesito que se corrija esta información, no me incluyeron, si me incluyeron, me pusieron un porcentaje que no correspondía. Ahí tenemos dos posibilidades: el representante legal va a revisar y va a decir, ok, sí tiene razón, en cuyo caso lo que se hace es firmar una nota, tanto por la persona que lo solicitó como él mismo como representante, y lo sube este documento en conjunto con su declaración correctiva, donde va a ser la modificación que corresponda, pero existe la posibilidad de que el representante legal me diga: no, yo presenté bien la declaración, o sea, lo que usted me está pidiendo no es correcto, en cuyo caso se le da una segunda instancia a esta persona que está haciendo la solicitud, que es ir a la vía jurisdiccional y solicitarle a un juez contencioso administrativo que por favor obligue
al representante a hacer la corrección, en cuyo caso si se adjudica, el representante legal pues tiene que proceder con la orden del juez y presentar como respaldo ya no la nota explicativa, sino la resolución judicial. La declaración correctiva, está la otra, que es la más común, que presenté la declaración y cometí un error. Cometí un error después de presentarla. Al principio, hasta el año pasado, de hecho, que se hizo una reforma, teníamos una limitación que era que solo tenía 30 días yo para hacer una corrección después de haber presentado mi declaración, ¿verdad? Pero ya por dicha, esa limitación que no tenía mucho sentido, porque si yo me daba cuenta en otro momento del error, no lo podía corregir, pero ya por dicha no está. Y si nos damos cuenta de que tenemos un error en una declaración que está vigente, entonces el sistema nos deja corregirla. Aquí hay un tema práctico curioso, porque si el error se había presentado en declaraciones anteriores también, el sistema no, o sea, porque el documento base de fundamento que me permite probar que fue un error es anterior, el sistema no me autoriza a presentar la declaración, que eso ya es un tema de sistema, pero ya no deberíamos tener una limitación de tiempo como la teníamos antes. Entonces, ya para ir cerrando esta sección, ¿quiénes se consideran incumplidores? O sea, teníamos que presentar la declaración. ¿Quiénes se consideran incumplidores? Los que no realizan el suministro de información anual. Por supuesto, es como la obligación básica. No presenté la declaración ahora en julio. El día hábil siguiente, después del 31 de julio, ya voy a ser una persona que incumplió con su obligación. En general, las personas que conserven periodos pendientes de suministrar la información. Y esta es la que siempre ha estado, que tal vez no se le ha dado la atención que merece, pero el otro tema que es que si yo presenté mi declaración, pero tengo una sociedad, o sea, una SA TICA dentro de mi estructura que no presentó su declaración, toda la cadena se entiende incumplidora. Entonces, por eso es importante asegurarse no solo de cumplir uno, sino tratar de llamar a las demás personas jurídicas dentro de la estructura a cumplir. Es curioso porque no dice expresamente o no habla expresamente de los supuestos en que se falte la presentación de una declaración extraordinaria, pero bueno, nada más ahí hacer ese apunte. ¿Y qué pasa? Ok, ¿cómo viene el proceso de sanción una vez que yo falté? Porque no es que, ok, ya 1 de agosto, no presenté mi declaración, voy a ir a pagar la multa. No, hay un proceso para esto. Si yo no presento mi declaración, a mí me tiene que notificar la Dirección General de Tributación por el correo que yo tenga señalado, o ya vamos a profundizar sobre eso. Sí, siempre es importante tener un correo señalado en la plataforma para recibir notificaciones de forma más directa. Pero me tiene que notificar, y no es nada más que me va a notificar y me va a decir, bueno, vea, su multa corresponde a tanto, sino que me tiene que me tiene que hacer un apercibimiento y me tiene que otorgar un plazo de 3 días hábiles para que yo subsane ese incumplimiento, que de hecho puedo pedir una prórroga de un plazo igual, siempre y cuando no haya vencido todavía ese plazo. Entonces, solo en esos supuestos, si yo ya no cumplí después de que transcurrió el plazo y ya me habían hecho el apercibimiento, procedería a pagar la multa. Entonces, ¿cuál es esta multa que tendría que pagar? El 2% de la cifra de los ingresos brutos que reportó la persona jurídica, la estructura jurídica, en el periodo anterior. Entonces, tiene un límite, sí, un piso, por así decirlo, que es de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base, que en este momento un salario base son como 462.200, si no me equivoco. Importante tomar en consideración que esta sanción no tiene reducción. Entonces, es importante que si en algún momento se nos va a presentar la declaración, aprovechemos los 3 días que nos dan
para poder ponernos al día. Tenemos, por último, una serie de sanciones que tal vez no son, podría ser que para algunas personas no sean tan importantes, pero no me van a inscribir documentos en el registro nacional mientras esté en una situación de incumplimiento. Al notario normalmente le cancelan la escritura pública si intenta hacer un trámite sobre una persona jurídica que está omisa en la presentación de su declaración, salvo por estos casos que se mencionan acá, para inscribir a una persona que pueda presentar la declaración o para la inscripción de liquidadores en el registro. Y si el notario público emite documentos, al igual que pasa con el impuesto a las personas jurídicas, tiene que hacer constar si la sociedad no está en condición de cumplidora, digamos, si está omisa en el cumplimiento de la declaración del periodo. Para estos efectos, tanto el registro como los notarios tienen sistemas de consulta y, de hecho, cualquier persona puede consultarlo. Tal vez los notarios y el registro tienen un poquito más de información, pero cualquiera lo puede consultar y se le va a incluir a esta persona, a estas personas en una lista de incumplidores. Tema muy rápido, notificaciones. Para el tema de la notificación del apercibimiento que conversábamos ahora, la Dirección General de Tributación tiene que hacer uso de estas vías en este orden. El correo electrónico que registré en el registro de transparencia. Antes, si yo no lo hacía de esta manera, si no registraba correo, me intentaban notificar de una vez por edicto. Eso fue un problema desde el inicio y de acá lo están corrigiendo de cierta forma, de forma expresa. Si no registré correo, pasamos a correo electrónico registrado propiamente en el registro único tributario de esa entidad, en el domicilio o en el correo de las personas que representan a la sociedad. Y ahí sí, si no tenemos ya ninguno de estos medios, la Dirección General de Tributación nos podría notificar mediante edicto publicado en el diario La Gaceta. Y ya aquí le doy la palabra a Ana Elena para ver el tema de ciertas cosas específicas, quiénes son beneficiarios finales, qué tipo de información tiene que suministrar específicamente cada uno de los grupos obligados. Bueno, muchas gracias a mis compañeros. Por acá vamos a iniciar con las personas jurídicas. En el caso de las personas jurídicas, se utilizará la denominada prueba en cascada, la cual consiste en que cuando las personas tengan una participación sustantiva, eso significa que debo ser el dueño del 15% o más del 15% del capital social. O bien puede ser a través de un control directo o indirecto que posean participaciones con la mayoría de derecho a voto. En el caso de las personas físicas que ejerzan una influencia sustantiva o control por otros medios sobre la persona jurídica, quiere decir que tengan el control de designar o cesar a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, que tengan el control o supervisión sobre la persona jurídica en virtud de sus estatutos, o sea, que en los estatutos sociales de la sociedad se designan, o bien que tengan el control por cualquier otro mecanismo que no esté contemplado en lo que vimos anteriormente. Y en la última instancia, siendo una excepción, si no se logra identificar a ninguna persona física por medio de los incisos anteriores, pues el beneficiario final será quien tenga un puesto directivo o administrativo superior, o bien que ejerza la representación de la entidad. Luego vamos a ver qué información deben de suministrar las personas jurídicas en la declaración. Acá en el cuadro podemos visualizarlo muy bien, ya que primero tenemos cómo identificar al obligado. Vamos a brindar la información general de la sociedad, el número de cédula jurídica, la razón social, nombre comercial en caso de que lo tenga, la fecha de constitución, la actividad económica principal, el número de teléfono, correo para notificaciones. Por acá, ya como lo mencionó Natalia, es muy importante tenerlo actualizado. Vamos a tener la composición social del obligado. Esto se refiere a que el tipo de participación que tiene, la moneda, la cantidad, cuál es la cantidad distribuida, si existe alguna cantidad en cartera,
el valor nominal unitario y cuál sería el valor nominal total. En el caso de los participantes en la composición total del capital, en este caso vamos a requerir todos los datos de identificación de las personas que son socios. Entonces, número de identificación, nombre completo, en caso de que es persona física o jurídica, la razón social, el nombre comercial para personas jurídicas, fecha y lugar de nacimiento o fecha de constitución y lugar de constitución, la nacionalidad, el teléfono, correo, país de residencia y la fecha en que adquirió la participación. Es sumamente importante indicarlo, la cantidad de participaciones, el derecho a voto que tenga y en caso de que haya copropiedad de acciones, acá se debe indicar. O bien, si esas acciones o participaciones tienen una condición especial, también se deben de indicar. En cuanto a los beneficiarios por otro tipo de control y representante legal o apoderado, nos va a solicitar los datos generales que ya de previo mencionamos. Es importante tomar en cuenta que para las personas jurídicas cuyas participaciones coticen en un mercado de valores organizado, puede ser nacional o extranjero, y desean acogerse pues a la exclusión de declarar sus beneficiarios finales, lo pueden realizar. Ya como lo vimos, pues esto no me exenta a no presentar la declaración, sino solamente que a la hora de presentar la declaración, yo voy a indicar y voy a marcar la casilla de que participo, de que cotizo en el mercado nacional o extranjero. ¿Qué sucede si participo en el mercado nacional de valores? Pues el sistema del registro de transparencia va a realizar una consulta en tiempo real en la SUGEVAL y para el mercado de valores de extranjeros, pues sí debo de cumplir con adjuntar la documentación probatoria, además de indicar datos identificativos de en qué mercado cotizo, la cantidad de acciones que tiene cotizadas, el tipo de moneda, la fecha de inscripción y los datos del representante o autorizado de dicho mercado. Cuando en la declaración se deben incluir a personas jurídicas domiciliadas en el extranjero que tengan al menos 15% del capital social, pues el responsable debe proporcionar en la declaración los datos sobre la propiedad de la totalidad de las participaciones. ¿Por qué? Porque la idea es llegar a esta persona física. En el caso de que resulte imposible identificar el beneficiario final de la persona jurídica que está en el extranjero, pues debo de probar que realicé la debida diligencia de tratar de obtener esa información y si del todo se me imposibilitó, pues voy a declarar mediante una declaración jurada que las causas por las cuales no pude obtener dicha información y todo eso lo voy a adjuntar. Como ya lo vimos, estos documentos deben de ser traducidos y debidamente apostillados y se deben de resguardar por el plazo de 5 años. ¿Qué sucede cuando falta alguno de los datos identificativos que me exige la declaración para cada uno de los participantes? En este caso se pueden incluir los datos pues que conozca y por medio de una declaración jurada también se va a describir la causa de por qué no conozco esos datos y que cumplí con las gestiones previas de debida diligencia para lograr esa identificación. Es muy importante que si ustedes se encuentran en esta situación, deben de cumplir la responsabilidad de anualmente hacer una publicación en el Diario de Circulación Nacional para convocar a todos sus socios y actualizar sus datos, ya que esto les va a servir como documento probatorio para esta declaración jurada en caso de que del todo no puedan adjuntar la información. Vamos a pasar al tema de los fideicomisos más detallados y vamos a iniciar definiendo pues quiénes son los beneficiarios finales en un fideicomiso. Y la respuesta es bastante concisa, ya que todas sus partes son beneficiarios finales. El fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. En caso de que el fideicomiso tenga la figura del protector, también se debe declarar, así como cualquier otra persona física que ejerza el control efectivo final del fideicomiso. Si los beneficiarios finales del fideicomiso son una persona jurídica o estructuras jurídicas, se aplicarán las mismas reglas ya mencionadas para las personas jurídicas.
Tomar en cuenta que previo a inscribirse al registro de transparencia, pues los fideicomisos deben de solicitar la que ya conocemos, la asignada cédula jurídica o número identificador. Este número se le solicita al registro nacional y ellos lo asignan. Cuando ya esté la cédula asignada, pues el fiduciario tiene que ir ante un notario para que lo pueda incluir y ya el sistema pues jale toda la información para ese fideicomiso pueda presentar la declaración. Si por algún error solicité 2 cédulas para el mismo fideicomiso, hay que darnos cuenta lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el sistema, si yo solo doy claro para una de las cédulas jurídicas que me asignó el registro, voy a aparecer omiso para la otra cédula que no presenté. Entonces, tener ese tema ahí en detalle y revisar muy bien la solicitud cuando se haga ante el registro. ¿Qué información debo de suministrar en la declaración de registro de transparencia del fideicomiso? Bueno, muy claro, los datos generales del fideicomiso obligado, la información de cada una de las partes, tomando en cuenta que las partes pueden ser personas físicas, jurídicas o bien organizaciones sin fines de lucro. En caso de que la parte del fideicomiso sea una organización sin fin de lucro, pues se debe de indicar el objeto y la información de contacto general de la misma. Súper importante tomar en cuenta que se debe realizar cuando el fideicomiso se extingue. El fideicomiso, si el por A o por B se extinguió anticipadamente, debo de ingresar al sistema y presentar una declaración con esa modificación en la fecha del fideicomiso. Entonces, porque si no hago esto, voy a aparecer como omiso. Entonces, por ejemplo, si el fideicomiso terminó el día de hoy anticipadamente y yo no presenté la declaración con esa modificación, pues voy a aparecer omisa para este periodo. Entonces, eso siempre es muy importante tomarlo en cuenta. Vamos a ver el tema de administradores de recursos de terceros, ya lo hemos visto, pero hay algunas particularidades, ya que los administradores de recursos de terceros, pues bien se rigen por las reglas dispuestas para personas jurídicas, igual se puede identificar con la metodología en cascada ya de previo visto, y hay que tomar en cuenta que como ya lo mencionó Natalia, no se presentan 2 declaraciones, sino solamente una declaración y deben de recordar marcar la casilla de que administran recursos de terceros para presentarla adecuadamente. Pasamos a las organizaciones sin fines de lucro y pues vamos a dar un breve concepto de qué es la organización sin fin de lucro. Tomando en cuenta que son aquellas instituciones cuya actividad esté vinculada a la recaudación o desembolso de fondos para cumplir con propósitos benéficos, religiosos, culturales, educacionales, sociales o fraternales para llevar a cabo otros tipos de buenas obras. También acá pretenden las sucursales, eso quiere decir que son organizaciones sin fines de lucro internacionales que tienen sucursal acá en Costa Rica. Con lo anterior, bueno, la pregunta más grande es, ¿cómo determino yo el beneficiario final de una organización sin fin de lucro? La respuesta es que el beneficiario final será toda aquella persona física que ostente un cargo dentro de la junta directiva, consejo de administración, directores o cualquier equivalente al cuerpo gerencial. Si tengo una organización sin fin de lucro, ¿qué información debo de suministrar? ¿Qué es lo que me van a solicitar? Pues el propósito, los objetivos de sus actividades, la identidad de todos sus miembros de la junta directiva o equivalentes, como ya lo hemos visto. Se debe tener un registro actualizado y detallado, ya lo mencionamos, ingresos, egresos, registro, identificación de cada donante y los destinatarios siempre que sean iguales o superiores a un salario base. Y pues ya lo hemos visto, pero importante que resguarden la información y a la fecha la tengan, porque si por A o por B el día de mañana nos indican que las organizaciones sin fines de lucro deben de declarar, pues hay que tener toda la información al día y lo que nos solicitan. Por acá volvemos con mi compañero David, que nos va a dar un
pequeño cierre con las causas legítimas para el uso de información declarada. Muchas gracias. Gracias, Ana. Sí, y previo a las preguntas, queremos hablar un poco sobre las causas legítimas para el uso de la información. Recordemos que la declaración de transparencia de beneficiarios finales no se considera amparada por secreto bancario, pero sí tiene carácter confidencial de acuerdo al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, hay diversos fines para los que sí puede ser utilizado. Especialmente por la administración tributaria. Entonces son los que se enlistan para cuando haya una actuación notificada a un sujeto para el cobro de una potencial deuda tributaria y para por así decirlo, como el traslado de cargos y la determinación de oficio. Después, para elaborar planes de gestión de riesgos. ¿Esto qué quiere decir? La administración tributaria puede entrar a segmentar una población, un conjunto de contribuyentes para ver cómo se comportan en determinada tendencia. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos planes de riesgo dependiendo de los comportamientos que un segmento presente, pero bajo esa elaboración de plan de riesgo puede utilizar información que haya sido recabada. También para el intercambio de información de conformidad con instrumentos internacionales. Recordemos que Costa Rica tiene varios convenios de intercambio de información fiscal. El principal es el convenio mutuo de asistencia fiscal que se firmó con la OCDE, con las siglas MAC. Entonces, bajo ese tipo de intercambio de información internacional, podría entrarse a conocer algún tipo de información de la declarada y para ejecutar inspecciones tributarias, especialmente a grandes contribuyentes. Básicamente, esas son las causas legítimas para que se pueda utilizar la información, y en esta diapositiva pues vemos cuáles son las temáticas sobre las que podría versar un plan de riesgo, que omisión de presentación de declaración, nombres comerciales que no tengan registrado una actividad lucrativa, las sociedades en el extranjero, o sea, las sociedades extranjeras sin declaración de registro de transparencia. Entonces, aquí encontramos hasta el inciso M, pero estos son las causales para poder acceder a la información y ofrecer o elaborar un plan de riesgo. Entonces, muchísimas gracias por la atención a la presentación, y pasamos con Steven, que nos va a comentar sobre sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, David. Vamos con unas de las consultas que tenemos rápidamente para ir finalizando nuestro espacio del día de hoy. Una de las consultas dice: ¿cómo deben presentar la información las asociaciones sin fines de lucro? Gracias, Steven. Sí, vamos a ver, aquí nada más aclarar un punto. Las organizaciones sin fines de lucro, la información que sabemos que se tiene que presentar en este punto es la que les compartió Elena, y que tal vez de cierta forma también veíamos David y yo a lo largo de la presentación, que tiene que ver con quiénes son miembros de la junta directiva, cuerpo gerencial, directivos, el consejo de administración, el tema del propósito, cuáles son las actividades y el detalle de los ingresos, egresos, el tema de los donadores, de las personas que reciben, cuando esto represente más de un salario base. Pero realmente vamos a tener mayor información sobre específicamente cómo se va a hacer esto cuando el ICD y Hacienda amplíen o emitan la nueva declaración o modifiquen la resolución conjunta que tenemos actualmente, porque en este momento todavía no se tiene, digamos, cuál es esa declaración, qué datos específicamente o cómo está estructurada esta declaración, y es probable, como ha pasado con los otros grupos de obligados, que ya cuando son incluidos de forma más detallada, porque ya van a tener que presentar su declaración, se amplíe y se afine un poco más tanto la información que se tiene que presentar como cómo se tiene que presentar. Gracias, Natalia. Ahora, otra de las preguntas que tenemos dice: una asociación cristiana, es decir, una iglesia cristiana, ¿cómo debe presentar
esta información si no se lleva un detalle de personas que dan diezmos y ofrendas? Vamos a ver, perdón, gracias, Tim. Ahí es un poco lo mismo que les comentaba anteriormente. ¿Cómo se va a presentar? Tal vez todavía no se tiene esa respuesta. Sí es importante recordar que desde que se emitió la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, ya sabíamos que las organizaciones sin fines de lucro, incluidas aquí las asociaciones y las fundaciones, iban a tener que presentar esta documentación y ya desde antes, desde ese momento, desde 2019, si no me equivoco, fue la primera presentación que tuvimos que hacer, aunque no tenían que presentar la declaración, sí tenían que custodiar esa información que ya indicaba la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Entonces, pues, si se cumple con los requisitos que veía ahora Ana Elena, que de hecho dentro de las organizaciones sin fines de lucro que se detallan están las de naturaleza religiosa, pues es información que sí se va a requerir siempre y cuando cumpla con este requisito del salario base, que como les comentaba en este momento son aproximadamente 462.000 colones. Gracias, Natalia. Vamos a finalizar nuestro espacio con la última pregunta. Dice, ¿quiénes serían los beneficiarios no accionistas? Esto es, los beneficiarios por otros medios de control. En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, deberían declararse los gerentes y subgerentes como beneficiarios por otros medios de control. Gracias, Steven. Sí, vamos a ver, ahora Ana Elena nos explicaba la prueba en cascada que está establecida por el Grupo de Acción Financiera y básicamente, vamos a ver, la idea es la siguiente. La información que ellos quieren tener es quiénes son los accionistas, quiénes tienen las participaciones, ¿verdad? ¿Quiénes son los dueños directos de esas acciones? Entonces, el sistema de la declaración, de hecho, no sé si lo han notado, pero cuando yo le declaro socios, accionistas, cotistas, personas físicas en la distribución de las acciones o cuotas, el sistema no me exige llenar la siguiente parte del formulario. Sí me la muestra, pero no me exige completar esa sección que son los beneficiarios por otros medios para poder presentarla. Entonces, si yo no le di personas físicas en la primera sección, pasamos al segundo punto de la cascada que nos comentaba Elena, que era personas que de alguna forma tienen derechos de nombrar o cesar a la mayor parte de órganos de la sociedad, que en realidad en Costa Rica no tiene demasiado significado, viene más de un tema de estándar internacional, o de bien de personas que por medio de estatutos se les otorguen ciertas facultades de control, que podríamos pensar ahí en personas que efectivamente, como dice la pregunta, en caso de una sociedad de responsabilidad limitada, se le asignan al gerente, a los gerentes o a los subgerentes que se hayan nombrado según los estatutos de la sociedad. Entonces, sí, ahí estaríamos. Y en todo caso, tenemos una última posibilidad, que es que si no tengo ninguna persona que cumpla con esos criterios, va a ser la persona que de forma real, digamos, ejerza la dirección, la administración de esa empresa, que podría ser una persona que estatutariamente no se le otorga ningún tipo de control o tiene un control muy limitado, pero que en la práctica al final es la persona que toma las decisiones. Entonces, la idea es nada más tal vez dejar por ahí que si tenemos un caso de una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, para ponerla con ese mismo ejemplo, donde el cuotista o los cuotistas son personas físicas, no necesito poner además en la próxima sección quién es el gerente o poner la información del gerente y subgerente y demás. Si resulta que más bien tengo otra persona jurídica dentro de la estructura y lo que reporté fue una sociedad nacional extranjera, si voy a tener que completar la siguiente sección,
y pues puedo hacerlo con alguna de las personas que ejercen otros medios, que serían principalmente tema de quienes tengan el derecho a cesar o a nombrar la mayor parte de los órganos, o bien a quien los estatutos sociales le atribuyan cierto tipo de control importante. Gracias, Natalia. Vamos a finalizar nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de Natalia Ramírez, gerente legal de Grant Thornton, con respecto a este tema que abarcamos el día de hoy. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Steven. Tal vez lo que yo les quiero nada más comentar es, ya la otra semana empezamos con el periodo de cumplimiento de esta obligación. Yo sé que es algo que tal vez al principio, cuando tuvimos que hacer las primeras declaraciones, le dimos demasiada importancia, pero con el tiempo y con que esto que se permite precargar la información, hemos ido normalizando y casi que operativizando la presentación de este documento, de esta declaración jurada. Pero yo de verdad los invito a así usar las herramientas, como les decía, que nos facilitan presentar la declaración, no volverlo algo demasiado tedioso, pero siempre hacerlo con responsabilidad y con diligencia, y revisar los documentos de soporte, obtener los documentos de soporte y presentar la declaración siempre validando y verificando que la información que estoy presentando es adecuada. También la otra recomendación que tengo es hacerlo con tiempo. Pasa a veces que tengo la firma digital de una persona que que es el representante legal, pero resulta que intenté ingresar el último día o el penúltimo día y resulta que el sistema no me lo está reconociendo, no me lo está jalando. Entonces, bueno, nada, tener el cuidado siempre, probar antes. También hemos tenido situaciones de firmas digitales vencidas de la persona que pensábamos que iba a presentar la declaración. Entonces, mi recomendación en general, hacerlo con diligencia y hacerlo con tiempo para que no tengan ningún inconveniente. Y si lo requieren porque tienen algo más complejo, pues que se asesoren adecuadamente con un profesional. Gracias, Steven. Gracias, Natalia. Vamos a finalizar nuestro espacio del día de hoy. Registro de transparencia y beneficiarios finales a cargo de Natalia Ramírez, gerente legal de Grant Thornton, y los consultores legales David Morales y Elena Morales. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.